Celda 38, así se llama el libro que nuestro colega y amigo Ediluis Franco, periodista, presentará esta jornada. Y de verdad, estábamos teniendo una previa entrevista y me movió muchos sentimientos de lo que nos tocó pasar a los bolivianos y sobre todo a él en experiencia propia. Ediluis, qué gusto tenerte acá en el programa y en estudio. Bienvenido. Priscila, muchas gracias. María, el gusto es mío realmente de poder conversar con ustedes aquí. Mira, en tantos contextos, porque ustedes saben que al final el medio periodístico en nuestro país no es muy grande, nos conocemos todos, nos hemos visto en diferentes momentos, en diferentes espacios y en diferentes contextos. Ediluis siempre ha trabajado en los medios y bueno, su vida da un gran cambio cuando lo invitan a ser parte de la administración pública y es precisamente lo que él narra en este libro, y es lo que hoy nos va a contar también, solo como una introducción, ¿no? No queremos hacer el spoiler de lo que va a ser esta noche la presentación del texto de Luis, pero cuéntanos, por favor, un poquito sobre este momento que cambia totalmente el giro de tu vida profesional y personal. Bueno, el nombre, Celda 38, es de este libro. Es el número de la celda que yo tuve en San Pedro. Las celdas en San Pedro se compran, todos saben, creo que yo. Para entrar a la cárcel tú tienes que pagar. Y las personas que no tienen dinero les llaman sin sección. Yeah. Son las personas que deambulan dentro del penal, ¿no? Algunos duermen en las gradas, en las escaleras, en los tumbados, en los techos, donde pueden, ¿no? ¿Cuánto te costó tu celda? Pagas muchas veces, Priscila. Porque, como un alquiler, ¿no? Sí, hay todo un sistema tipo bienes raíces. Wow. ¿Ya? Organizado. Es más, tú entras primero a un lugar que se llama Grulla. Ya, es un sector antes de castigo que se habilitó en la época de la pandemia y todos absolutamente entran ahí, ¿no? Arce, el expresidente, ha tenido que entrar primero por Grulla, Murillo, el exministro de gobierno, está actualmente ahí en ese sector. Se habilitó para que por 15 días en la época de la pandemia establecían si una persona estaba enferma o no, ¿no? Bueno, ya pasó la pandemia, ya no hay nada de, COVID en la forma en la que había, pero sigue habiendo lo mismo. Si tú entras 15 días ahí, tienes que pagar para entrar a ese sector y tienes que pagar para poder tener un lugar, es decir, una cama en esta sección. Y luego definen al cabo de los 15 días dónde tú vas a ir, a qué sección te corresponde. ¿Cómo se define eso? Te miran más o menos el perfil y dicen, ¿este tiene dinero, no tiene dinero? A ver, ¿dónde podemos ir? Y vienen algunos delegados o dueños de las secciones o de las celdas a ofrecerte. Que son privados de libertad también. Sí. Yeah. Es que hay un sistema que existe para o sea, todo es como eso. Una ciudad ahí adentro. Es una microrepública, yo así lo llamo en el libro, porque tiene todo. Tienes tu sistema de leyes, tienen las autoridades, tienes tus sistemas económicos, todo. Entonces, ¿por qué es como bienes raíces? Porque vienen a ofrecerte y te llevan a un recorrido. ¿No? Y te dicen, esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, ¿cuál quieres? Tal cual una visita a diferentes departamentos. Exacto, ¿qué quieres? ¿Que tenga ventana? ¿Quieres que tenga cable? ¿Quieres que tenga cocina? Puedes tener televisor, puedes tener internet, en fin, ¿no? O va a ser un lugar más oscuro, más oculto, en fin, para lo que quieras. Me costó $5,000, Priscila. $5,000. En total, sí. Mensual, ¿cómo se hace? Es uno solo. Y apagas es uno solo. O sea, hay diferentes formas. También tú puedes ir a las áreas que son más comunitarias, digamos, donde pagas por mes, ¿no? Y esas son a cargo de algunas secciones. Perdón que te pregunte esto, Ediluis, pero si estamos hablando como si fueran bienes raíces, o sea, tú pagas $5,000 y ya eres dueño de ese espacio por el tiempo que estés ahí, sí. O ahora tú lo puedes subalquilar, digamos. Sí, también. También. ¿También? Sí.
Oh, por Dios. Y mira, bueno, invito a que lean el libro porque Ay, hay un sí, sistema... No, pero les cuento. Estamos spoileando. No, es que no solo es la eso. especialidad de Priscila. A ver, yo estoy seguro que esto que ocurre en San Pedro ocurre en todas las cárceles de Bolivia. Ocurre en De Palmasola, Bolivia, ocurre en eso. San Sebastián de Cochabamba, Sí. ocurre en Cantumarca de Potosí, en Mocoví de Trinidad, porque el sistema está así. El Estado no puede hacerse cargo de la cantidad de personas que están detenidas y entonces los propios reclusos construyen sus celdas y van construyendo en función al ambiente que existe y hacen estructuras que se alzan generalmente hacia arriba y como ellos han invertido en hacer esas refacciones, ellos tienen la posibilidad de vender, ¿no? Entonces, de ahí empieza, diremos, todo esto, ¿no? En San Pedro hay un exalcalde del Alto que fue famoso porque empezó a hacer construcciones de un piso, ¿no? Todo un piso, y empezó después a vender. Después, cuando el régimen penitenciario se enteró, lo llevaron a otra sección y volvió a hacer allá al lugar que lo trasladaron. Por eso, es todo un sistema que existe ahí, ¿no? Muchas de las cosas que yo cuento probablemente la gente las ha escuchado, ¿no? Otra cosa es... No ese detalle, y además con una visión periodística. Que es diferente. Sí. ¿No? Investigativa. Mire, mucho tiempo, Priscila, María, estuve tentado de escribir mi versión, mi verdad, ¿no? Esa que uno siempre lleva y dice, ahora voy a decir mi verdad. Y pasado un tiempo dije, no, yo no sé si a alguien le interesará realmente esto, ¿no? Mi historia. Entonces dije, voy a escribir como periodista. Cuando yo empecé a hacer cobertura, el 93 más o menos, el año 1993, cubría seguridad. Y recuerdo que haberle pedido a un director de régimen penitenciario hacer un reportaje en San Pedro. Wow. Y me dijeron que no se podía. Bueno, me quedo ahí. Entonces, ahora que tuve la mala oportunidad, la mala ocasión de estar en San Pedro, estuve un año, dije, bueno, voy a escribir periodísticamente. Pero no fue, o sea, no comenzó todo así. No, para nada, Luis. para nada. Yo te preguntaba, ¿en qué momento tú decides empezar a escribir? Porque una cosa es hacer un libro, pero empezar a escribir lo que uno siente en toda la tormenta que te tocó vivir. Cuéntanos esto que me parece súper lindo, que fue tu hijo que te regaló un cuaderno. Así es, el primer día que entré a la FELCC, a las celdas de la FELCC, mi hijo... lo primero que me llevó fue un cuadernito con un lápiz, ¿no? Más tarde me llevó una colcha y ese cuaderno todavía lo tengo. Y mis primeras palabras o mensajes que escribí fueron uno para mi mamá, otro para mis hermanos, para mi hija menor y para mi esposa. Y en la noche... empecé a escribir cosas que sentía en ese instante, no dirigidas a alguien en particular, ¿no? Y ese libro después me acompañó en San Pedro, o ese cuaderno, perdón, y empecé también a escribir por días. Hoy día tantos pasa tal cosa, ¿no? Tipo diario. Un diario, claro. ¿no? Que me ayudó muchísimo después para escribir este libro porque me empezó a hacer una guía media cronológica, ¿no? Porque está, por ejemplo, el día que se realiza mi audiencia, la audiencia de cesación a la detención, que pierdo, ¿no? Porque eso políticamente se dirigía, y ahí cuento esos sentimientos que hay. La cosa más desagradable es entrar a una audiencia en la que tanto los fiscales como los jueces empiezan a mentir sobre ti. Porque te empiezan a decir, usted no tiene familia, usted no tiene trabajo, usted no tiene casa. No tiene casa, claro. Y te citan, cuando va la policía te citan en tu casa. Pero después dicen, no tenemos registro de su vivienda. Claro. ¿No? Y te dicen, no, pero además no sabemos que tiene familia, pese a que tú presentas los certificados de matrimonio, nacimiento, en fin. Y después dicen, no, pero es que usted viaja mucho. Porque trabajaba antes en una aerolínea y sí viajaba mucho. Además, no sabemos qué oficio tiene. Yo soy periodista, ¿no? Para la justicia, el rato que quieren condenarte no vale nada. Porque la decisión está tomada políticamente,
Bueno, un poquito para poner en contexto también a todos los que nos están escuchando. Ediluis, ¿tú por qué estuviste en San Pedro? A mí me acusaron en una conferencia de prensa que hizo el exministro de Obras Públicas Montaño, ¿no? Por unas compras que se habrían hecho en Entel, ¿no? Porque tú tenías este cargo, yo era tú gerente eras general. de Entel, Era en el gerente gobierno general, de Yanine exacto. Áñez, sí. Yo veo esas pruebas más o menos a los 9 meses después de estar detenido, y es una fotocopia en 4 documentos, la misma firma, inalterable, pero además con la misma mancha. ¿Ya? Yeah. Cuando yo cambio de abogado, porque eso también se cuenta en el libro, hay un tema con los abogados bien complejo, pedimos que se haga un informe grafotécnico. O sea, había que hacer un estudio sobre esas firmas para saber primero si eran reales y si era tuya. Y si era mi firma. Claro. Nunca se hizo. Nunca se hizo. Es decir, hasta el día de hoy que hemos seguido pidiendo, bueno, ya estoy absuelto, jamás se hizo la prueba y jamás apareció un documento que haya sido firmado por mí. Pero bueno. O sea, era una falsa acusación y eran documentos fraguados. Falsos, sí. Falsos. Totalmente. Porque no existe. Es decir, como te digo, tan mal está que si tú ves el documento, tiene una mancha que se repite en todos los mismos documentos. ¿Tú fuiste absuelto de este proceso? Sí, fui absuelto después en el juicio. Sí, porque hay mucha gente que está escribiendo, ¿no? Y dice, el proceso sigue. Es importante que la gente conozca esto. El también. proceso sigue en realidad porque está en apelación. A mí me absolvieron mientras estaba Luis Arce de presidente. Entonces, todos apelaron, todos los que eran parte del gobierno, ¿no? Porque se suman a las denuncias cuando son políticas. La primera denuncia la hace Entel, pero después se suma el Ministerio de Obras Públicas, después se suma la Procuraduría, después se suma lo que era el Ministerio de Justicia, y entonces se vuelve tan pesado porque son todo el Estado, todo el gobierno el que te está acusando, y entonces los jueces se sienten presionados, ¿no? ¿Y tuviste miedo en algún momento, Ediluis? No, Priscila, realmente, a ver, cuando a mí me citan, yo decía en lo público, le decía a mi familia, le decía a mis hijos, a mi esposa, no va a pasar nada, les decía, porque yo no he hecho nada. Pero yo sabía, ¿verdad?, que me iban a detener. Que sí iba a pasar. Sí, pero obviamente eso no podía decirles en ese momento. Entonces, sí te puedo decir que estaba tan preparado psicológicamente que nada de lo que podía pasar me afectaba. Sí te digo que me afectaba muchísimo ver a mis hijos sufrir. Me preocupaba muchísimo mi madre, ¿no? ¿Sabes cuándo? No fue miedo, fue un poco de angustia. Un día que me siento traicionado por un abogado que tenía. Y la angustia que no podía ayudar a mi familia al estar detenido. Entonces me pongo a rezar y aparece un aroma en mi celda que era rosas. Mi hijo, el mayor, me regaló un rosario. Era un rosario que había comprado en Copacabana y era de palo de rosas. Pero hacía tantos años que se había comprado ese rosario que ya no tenía aroma. Pero esa noche tenía aroma. Y tú sabes que a partir de ese momento cambiaron muchas cosas. Apareció una abogada que fue la que me ayudó muchísimo. Aparecen abogados en San Pedro, no te imaginas la cantidad. Todo el mundo va a prometerte todo, ¿no? Hay mucha gente que sucumbe y empieza a pagarles lo que sea con tal de salir, ¿no? Cambió porque además encontré un sentido, porque tú dices, muchas veces me pregunté eso, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿qué hice para estar acá adentro? Y empecé a dar clases de oratoria en el penal. Qué interesante, sí. No sabía. Y no te imaginas cómo hay tanta gente que dentro quiere contar su historia, pero no sabe cómo. Claro. Y además que no se animan a contarte. Y entonces en el libro cuento algunas de esas historias de quienes fueron mis alumnos, ¿no?
porque muchos de ellos han sido igual víctimas de injusticia. Yo creo, Priscila, María, que no debe haber familia en Bolivia que en algún momento no haya sido víctima de alguna injusticia. Venga de un juez, venga de un fiscal o de la policía, ¿no? Conozco, me han contado innumerables casos que siguen ocurriendo o que han ocurrido antes, ¿no? Porque lamentablemente nuestra justicia es muy mala, es corrupta, el peor sistema creo que tenemos en el país es el de la justicia, ¿no? Eddie Luis, el tema de la familia creo que es lo más duro, ¿no? Yo siento que cuando tú hablas de tu mamá, de tus hijos, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque uno puede aguantar lo que sea. Y en esos momentos, cuando tú los veías derramar lágrimas por ti, visitarte en esas condiciones, ¿te arrepentiste de haber tomado la decisión de dirigir, de ser parte de la función pública? No. Muchas veces me han preguntado eso y mi esposa siempre me dice, ve, si me hubieras hecho caso y no hubieras entrado. No, porque creo yo que finalmente son caminos que hay que recorrer. Pueden ser pruebas muy difíciles, solo Dios sabe por qué te pone ese tipo de caminos. Una probablemente era esta, para que yo pueda contar no mi historia solamente, sino una historia o varias historias que he visto adentro. ¿Y tus hijos qué te decían? Mira, tengo 3 hijos. El mayor, que es el que me entrega el cuaderno, se volvió como que la fuerza o la fortaleza de la familia, ¿no? Luego está mi segundo hijo que estudia ahora para periodismo, para periodista. ¿Qué quiere ser como su papá? Sí, tú sabes que cuando estaba detenido él entra y me dice un día, papá, voy a ser político, me dice. Y le digo, no, hijo, Dios, ¿cómo? ¿por qué? Por Mira, Dios, ¿no ves por qué estoy aquí? Mira lo que está pasando. Me dice, no, voy a ser político. Y para ser político voy a estudiar primero para ser periodista. Me dice, entonces voy a ser periodista y después de eso voy a ser político. Es muy maduro y él actualmente, bueno, está ya en tercer semestre, está entrando a 4º semestre de periodismo y bueno, le encanta y está haciendo muchos programas digitales. Y mi hija, que era, digamos que para los papás siempre la hija es especial, ¿no? Digamos que se volvió más madura después de esto, porque tuvo que estar sola y eso al final creo que ayudó a su madurez. No son cosas que uno quisiera que pasen de esa manera con los hijos, pero bueno, al final pasa. Y esto que te pregunto, yo quiero resaltarlo porque cuando uno está o en el hospital o en la cárcel, conoce a la verdadera familia y a la pareja y a los amigos. Sí. Eddie Luis, ¿qué te dejó esto? Gente que no te contestaba el teléfono, que tal vez antes te buscaba. Cuéntanos esta parte que es bien humana, ¿no? Cuando tú estás en un puesto, más si es público y probablemente en un puesto alto, ¿no? O cuando estás en un medio de comunicación y apareces en pantalla, tienes muchos amigos, desde políticos y tienes muchos familiares. Hasta los que no sabías que eran tus familiares aparecen como familiares, ¿no? Y cuando estás en circunstancias adversas, como tú dices, Priscila, aparece hasta la verdadera familia, porque hay mucha familia que también desaparece, ¿no? Y hay mucha familia que te niega, y amigos que dejan de contestarte el teléfono, o incluso personas a las que tú probablemente les hiciste muchos favores que después desaparecen, ¿no? Pero sí terminas fortalecido y apoyado por quienes realmente valen. Muchos amigos periodistas me visitaron, pese a que era complicado ingresar, porque cuando tú entrabas, por orden del Ministerio de Gobierno, te registraban. Si no te dejaban muchas veces. Entonces, era como un desafío al gobierno para poder ingresar. Y además que si ingresabas, además de que te registraban y reportaban al Ministerio de Gobierno, te vigilaban. Porque dentro se hacen pasar por detenidos, pero en realidad son oficiales de inteligencia, ¿no? Mira. Entraban para ver
qué hacían los militares, qué hacían los policías, los exministros, los exviceministros. Llegamos a estar como 35 detenidos políticos en un momento solo en posta en San Pedro, ¿no? Entonces, era desafío, pero aún así varios amigos sí ingresaron. Y otros pues hacían llegar o mensajes o una galleta, bueno, lo que sea. Era muy fortalecedor recibir eso, ¿no? Bueno, Eddie Luis, todo esto que tú nos estás narrando es solamente una introducción al maravilloso libro que has escrito, que hoy lo vas a presentar de manera oficial. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes pueden acudir? Todos. Es libre, es en el auditorio de la Unifrance, hoy a las 7 de la noche. Ahí vamos a hacer una pequeña presentación y tengo el honor de que los comentarios los hagan dos periodistas que ustedes conocen y que son muy queridos, Mario Espinosa y Raúl Peñaranda. Tengo muchos mensajes, muchos saludos. Y dice, espero su libro. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿En la Feria del Libro vas a estar? Voy a estar en la Feria del Libro. ¿Ya? Sí, el 6 de agosto tengo una presentación a las 2 de la tarde en la Feria del Libro. Voy a estar algunos días en el stand de la Unifrance. ¿Ya? Y otros días voy a estar en el stand de la editorial San Andrés. Bueno. ¿Algún lugar donde se pueda encontrar el libro? No tengo editorial. ¿Algún número? Bueno, el mío. Adelante, por favor. A ver, por favor, ¿cuál es el número? Es el 699-888-08. Entonces... Yo, ¿por qué hago esta pregunta, Eddie Luis? Porque nos están escribiendo desde Santa Cruz. Y me dicen, saludo desde Santa Cruz, ¿dónde puedo comprar el libro? Entonces lo pueden pedir y también los envías. Y lo envío, sí. Yo espero que el próximo mes pueda hacer también una presentación en Santa Cruz y algunos amigos periodistas que me han anunciado que me van a ayudar para hacer la presentación allá. Muy bien. Y bueno, de verdad, Eddie Luis, qué va a ser lindo, un ¿no? éxito. No, yo ya quiero leer el libro. Sí. Le preguntamos ahora a Eddie Luis si lo tenía. No lo tiene todavía en físico, pero creo que Priscila y yo vamos a ser de tus primeras lectoras porque es muy interesante lo que tú narras y la visión, como tú cuentas, no tanto testimonial, pero periodística e investigativa. Es muy interesante y va a ser muy profesional. Muchas gracias, Eddie Luis. Repito el número. El número, ¿no? A ver. Es el 699-888-08, que es mi teléfono. Espero que después de la Feria del Libro pueda tener algún editorial que se interese para poderlo... Sin duda. Lo bueno de la editorial es que la editorial te ayuda a hacer la distribución. Claro. ¿No? Ellos distribuyen directamente a las librerías. Y si no, espero ir a algunas librerías personalmente a dejar algunos números. Así que... Háganlo, amigos, comuníquense por favor con este número y estoy segura que muchas empresas editoriales o librerías tal vez están escuchando y viendo el programa y también quieren vender el libro. Y les diré que acá nos están escribiendo muchísimo y nos dicen, repitan el número, 699-888-08 es el número donde ustedes pueden hacer sus pedidos. Qué excelente, dice Juan Carlos Arizaga, dice, yo quiero, ¿dónde está? En Santa Cruz. Acaba de decirnos que puede ser que vaya a presentarlo en Santa Cruz, pero si ustedes lo piden, él lo va a mandar hasta Santa Cruz. En la Feria del Libro el 6 de agosto, ¿verdad? Sí, en la Feria del Libro el 6 de agosto a las 2 de la tarde voy a estar ahí presentándolo y a las 3 de la tarde es firma de libros en el stand de la Unifrance. Me preguntan si hay formato digital. No en este momento. No en este momento. No en este momento. Bueno, es algo que también espero poder hacer en una siguiente etapa para poderlo distribuir también afuera, ¿no? Ajá. Bien. Directo y Franco dice, excelente, Eddie Luis. Javas Miranda dice, aunque escribas tu libro, nosotros vamos a seguir siguiéndote por todas tus redes. Nacho Franco dice, muy buena entrevista, saludos, Eddie Luis. Y a los que dirigen Contacto Bolivia, muchísimas gracias, Nacho. Paola Saavedra dice, el libro está imperdible, adelante, querido Eddie. May Ordóñez dice, mucho éxito para Celda 38. Me encanta tu título, de verdad, qué fuerte, qué fuerte. Y felicidades, Eddie Luis. Yo sé que es difícil salir de esos momentos. Y yo te hablaba mucho del temor, porque yo creo que es natural en el ser humano. Pero no por ti, sino por tu familia. Sí. Tú eres papá y tenías que estar al lado de tus hijos, tu esposa, ¿no? Qué momento difícil, pero hoy es otro tiempo, ¿no? Al final pasa
pero qué bueno que lo compartas con la gente y que esté plasmado en un libro. De verdad, de todo corazón, éxitos. Muchas gracias, Priscila. Gracias, María. Bueno, las espero esta noche. Y queremos el libro. Por supuesto que sí. Firmado, por supuesto que sí, con todo gusto y todo cariño. Gracias, Edi Luis, y Gracias felicidades. a Felicidades por haber este momento difícil transformado en enseñanza y algo que va a ser muy útil. Gracias. Gracias, Edi Luis. Gracias a todos y gracias por los comentarios también a quienes han escrito. Gracias. ¿Tenemos más? Continuamos.